oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Maya Gabriel en los micrófonos para esta sección Revista de Medio Oriente. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar con vosotros. ¿Qué tal? Y compartir, y compartir con vosotros que me han hecho un test de COVID y no lo tengo. No lo tienes, y eso que venías de España, que has estado por aquí. Exacto. Por eso, aquí han puesto en Massachusetts obligatorios, entonces todos los que veníamos de fuera. Bueno, me imagino que España también da nombre al peligro también. Bueno, vamos a hablar de cosas que no necesariamente tienen que ver con esta plaga, sino con una más eterna, que es la señalización del judío como algo particular y diferente, y especialmente ahora con el caso de Israel, que es de lo que os ocupáis en Revista Medio Oriente, entre otras cosas, ¿no? Sí, nos dedicamos a los medios de comunicación, como saben quienes nos oyen, todas las cosas que se explican mal sobre Israel, todas las cosas que se informan mal, y estamos ahí para pedir a los medios que sean menos sesgados, básicamente, a la hora de informar tengan una aproximación a la historia desde dos lados, no solo desde uno, que no sea solamente el lado palestino dice, sino que haya también una aproximación. Para eso, entre otras cosas, hemos tenido, aprovechando esta situación tan horrible del COVID, que no podemos hacer más eventos, que la gente tiene que estar en casa, y ya sabes que se han puesto de moda los webinars. Y le contaba a Alejandro hace un par de semanas que uno de ellos lo hicimos en español y fue muy interesante, primero porque fue un éxito de público y luego hubo preguntas muy interesantes, y ese mismo evento lo hemos hecho para público angloparlante, para público básicamente americanos de aquí de Estados Unidos. Y es muy interesante, esto ya casi es más un programa sobre el concepto que tienen los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, para ser exactos, sobre España. Una de las cosas que comentamos en nuestro seminario es que gran parte de la información se perfila en medios españoles de España. Aunque la información la saquen en Argentina, en México, en Perú, mucha de la información se construye desde medios españoles, es decir, en su mayoría corresponsales españoles que están en Jerusalén y que escriben para medios españoles en su gran mayoría, en algunos casos también colaboran con algún que otro medio sudamericano, etcétera. Pero el origen de algún modo del problema es, en ese sentido, puede ser España. Y es el origen básicamente porque es de donde sale la información. Y esto despierta mucho interés entre el público estadounidense. Y algunas de las preguntas llaman la atención. El estigma, entiéndaseme, en la imagen española, la cuestión de la Inquisición. Muchas de las preguntas tiene todavía muchas preguntas, porque luego no todas pudimos responder, pero tuvimos acceso a las preguntas. ¿Tiene la Inquisición todavía algo de responsabilidad en la desinformación de Israel? Y esto nos lleva a una serie de cosas muy interesantes que son históricas, básicamente. Yo creo que sí que hay no la Inquisición o la expulsión en sí, pero esto contigo lo hemos hablado en muchas ocasiones, esa idea de que España, digamos, son muchos siglos sin presencia judía, porque aunque hubo expulsiones en todo el mundo, en toda Europa, los judíos volvían. Estaba viendo una lista de expulsiones, estaban en Francia, los expulsaban. 10 años después los vuelven a expulsar de Francia. O sea, no había una expulsión total. Lo que pasa es que España se construye sobre una idea monocorde, ¿no? Monocolor, monorreligiosa, etcétera. Por muchos motivos. Y el judío que queda expuesto, al revés, queda completamente exiliado. El judío de verdad no existe. Sin embargo, lo que sí existe es la imagen, ese judío imaginario. Y una de las cosas que decíamos en el seminario es que de algún modo Israel hereda ese imaginario. Obviamente ahora España es un país moderno, pero es interesante cómo esa pregunta salió. Yo añadía en la cuestión histórica que también España, que tal vez para mí sea más importante, está al margen de la reconstrucción europea durante la Segunda Guerra Mundial.
Y la Segunda Guerra Mundial, de algún modo, trae unas lecciones que Europa se supone que sí aprende, pero que España es que ni siquiera asiste a clase, porque está del otro lado de las fronteras, está encerrada en sí misma, pues toda la cuestión histórica. Entonces, sí que, pero me llamó la atención esas ganas de saber, de preguntar acerca de la cuestión histórica, ¿no? De qué medida tiene un peso histórico X la cuestión, pues eso, el histórico que se ve hoy todavía. También hubo muchas preguntas acerca de cómo se relacionan en sí las informaciones. Y es también muy interesante porque uno de los mayores vectores de información en ese sentido es, por ejemplo, la agencia EFE, que como se distribuye a todos los medios, pues los medios la recogen y lo lanzan. Pero, en fin, me pareció una cuestión interesante ver también los intereses, ¿no? Y la percepción que tiene un público estadounidense sobre la situación de Israel o la imagen que tiene Israel en España. Uh-huh. Sí, realmente a veces es difícil ver el espejo de la mirada del otro, ¿no? Sobre uno. En este caso es un espejo doble porque es la mirada que tiene España sobre Israel. Exacto. Y es fascinante porque España no se da cuenta que la mirada que tiene sobre Israel define mucho a España. Entonces, evidentemente, ahora ya mismo está el mundo globalizado, bla, 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 y mucha de la información, pues ya no estamos hablando de un antisemitismo a la usanza, ¿no? Ahora estamos hablando de algo que, por desgracia, es muy global, que es el empleo de Israel para difamar al judío, ¿no? Es el empleo de Israel para ser antisemita con caché de calidad, porque claro, tú no puedes llegar a decir, a mí es que los judíos no... Tú no puedes llegar a decir, yo es que creo que los judíos no tienen derecho a nada. Pero sí puedes llegar y decir, es que Israel debería ser un Estado binacional o no debería existir, porque ahí hay algo, que ahí hay una especie... Cuando estás diciendo lo mismo, pero en un caso lo estás diciendo abiertamente y en el otro no. Entonces yo creo que esa dificultad existe en todo el mundo, ¿no? Me hacían comparativas, me preguntaban, me pedían que comparara los problemas de los medios. De hecho, me preguntaron, porque habían leído algunos informes sobre El País, y El País y el New York Times era lo mismo. Hombre, no es lo mismo, nunca es lo mismo, pero sí hay una especie de deje, digamos, es como digamos que se le ve el raíto, ¿no? Como que hay algo ahí que sí, que de repente si rascas sale, porque al fin y al cabo uno cuando se da cuenta de todo esto, no todos evidentemente, cuestiones ideológicas, políticas, bla, 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 pero lo que ves es que no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de la crítica a Israel no es gratuita y hay detrás algún punto de eso que te digo, ¿no? Los judíos no merecen esto. Y mucho de este antisemitismo moderno viene disfrazado de derechos humanos, con lo cual pues nadie te lo asume, ¿no? ¿Cómo puedes decir que es antisemita? Pues lo digo. ¿Y tú le has preguntado si el New York Times estaba vinculado a la Inquisición o de dónde venía ese vínculo? ¿Cómo? Perdón, ahí te perdí. No, digo que como ponías ahí como cierta duda en si eran lo mismo el New York Times y El País de España, evidentemente que no son lo mismo, pero que había ciertas similitudes. Y entonces, ¿a qué se podía atribuir que el New York Times, que no es de España, tuviera ese sesgo similar al del País? ¿Te apetece? Si quieres un día podemos hacer un programa sobre el New York Times, que es una cuestión muy, 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 muy compleja, que tiene muchas cuestiones históricas también. El New York Times incluso, bueno, pues se ha reconocido por gente incluso de dentro del New York Times del sesgo anti-israelí, y ya no solamente anti-israelí, la labor del New York Times durante el Holocausto deja mucho que desear, ¿eh? O sea que hay
ahí hay muchos factores y no estamos hablando de la Inquisición, efectivamente. Pero bueno, yo creo que la siguiente del país no es el New York Times porque no tiene el prestigio, no tiene los medios seguramente y no tiene... Y esto lo hablábamos ahí también, es mucho más torpe. Es mucho más torpe. Pero sí que, como mencionabas antes, dentro de lo que es el periodismo de habla hispana, el país tiene mucho prestigio. Es como que es el no va más para muchos de la prensa latinoamericana. Sí, bueno, decíamos justamente que perdón, me he perdido. Iba a decir algo y me he perdido. ¿Me repites lo que acabas de decir? Perdóname. No, que digo que a pesar de que no tiene nada que ver con el New York Times y no llega ni a los talones en muchos aspectos, sí que tiene mucho prestigio el país de España entre la prensa latinoamericana. Claro, porque tiene, pues porque el problema es que son medios que ya se han forjado y ya tienen un nombre en general. Fíjate, por ejemplo, Bernie Sanders. Él lo dijo en un momento dado en la campaña, cuando estaba compitiendo todavía, le preguntaron por su relación con lo latino y el español. Dice que él leía el País, porque ya hay un prestigio creado, pero nadie sabe de qué está hablando. Y de hecho, hasta hace poco hablábamos de que era el medio más leído, ya ni siquiera es cierto, pero es un medio que arrastra algo que fue. Sí, tiene un aura, ¿no? Claro, exacto. Y entonces, en estas dos actividades que organizasteis online para públicos de habla hispana y de habla inglesa, aparte del desconocimiento que lógico que tengan el público de habla inglesa respecto a la prensa en español, ¿ahí tenían también algún prejuicio asentado, algún estigma en general sobre España? ¿Algo así como una leyenda negra todavía? No realmente, tampoco nos dio tanta posibilidad. No, casi todas las preguntas estaban, luego lo podía ver ahí, muchas vinculadas sobre todo a la cuestión de la Inquisición. Preguntaban mucho por la Inquisición. Y sí, alguien preguntó, ahí no pudimos entrar, sobre el tema famoso de si Franco ayudó o no a los judíos durante el Holocausto. Que también es una cosa bastante más compleja que para responderla así nomás en uno. No nos dio tiempo de llegar. No nos dio tiempo a llegar, pero bueno. No, más allá de la Inquisición y de si Franco ayudó a los judíos, yo creo que no había mucha más. Uh-huh. Bueno, el balance entonces de estos encuentros ha sido positivo, ¿no? En general. Fantástico. Muy bueno, realmente muy bueno. Y estamos muy contentos, cansados también, porque también, bueno, pues quieras que no, uno se pone nervioso. Yo pensaba que frente a un teléfono, uno no, a un ordenador, uno no, bueno, sí. Además no ves a la gente cuando hablas, es muy curioso. Bueno, suponemos entonces de que este tipo de eventos no se acabaron y que volveremos a tener oportunidad de plantear algunos encuentros en este sentido. Muchas gracias, Maya, por habernos atendido. Sabemos que llevas pocas horas aterrizada y sí, seguramente con un lag importante, aparte del PCR positivo o negativo, mejor dicho, que has pasado. Así que te invitamos a que la semana que viene sigamos hablando de forma un poquito más reposada, quizás. Sí, yo agradezco, pido disculpas por cualquier incoherencia que haya dicho. Todo es culpa del jet lag y seguimos la semana que viene relax.